13:32 de la mañana. El silencio en el edificio era palpable, la calma antes de la tormenta. Alex, con la adrenalina corriendo por sus venas, comprueba su cámara por última vez. Todo estaba listo. Alex acababa de mudarse a este antiguo edificio que se erguía orgulloso en el corazón de la ciudad. Un edificio que llevaba las marcas del tiempo en su fachada y en sus pasillos. Nada más llegar, fue recibido por murmullos y miradas preocupadas de sus vecinos. Le habían hablado de un extraño suceso, un misterio que envolvía el edificio en cuanto caía la noche. Todas las noches, exactamente a las 3:33 horas, se producía un fenómeno inexplicable. Golpes en la puerta de algún residente, siempre diferentes, sin que nunca se supiera quién se atrevía a perturbar el sueño de los habitantes. Los que habían tenido el valor de abrir la puerta habían desaparecido, dejando tras de sí apartamentos vacíos, como si se hubiera borrado su propia existencia. Intrigado y un poco escéptico, Alex decidió investigar. Armado con su cámara y una curiosidad insaciable, quiso captar este fenómeno, desentrañar lo real de lo falso. Tal vez, pensó, hubiera una explicación lógica, un engaño o una serie de coincidencias malinterpretadas. Pero en el fondo de su mente, una vocecita le advertía. Las historias de los vecinos eran demasiado numerosas, las desapariciones demasiado reales para ignorarlas sin más. Preparó su equipo con meticulosa atención, asegurándose de que cada cámara estuviera perfectamente operativa. Colocó cámaras en el pasillo que conducía a su puerta, listas para grabar lo que estaba a punto de ocurrir. La noche envolvió el edificio en su oscuro manto. Los sonidos de la ciudad parecían lejanos, amortiguados por la espesa atmósfera que se hacía más pesada a medida que se acercaba la hora fatídica. Alex, ahora solo con lo desconocido acechando al otro lado de su puerta, esperó. 3:33. El silencio se rompió. 3 golpes ligeros pero claros sonaron en su puerta. El corazón de Alex se aceleró. Era el momento. Se acercó lentamente a la puerta. Su mano tembló al agarrar el picaporte. Abrió la puerta. El pasillo vacío del edificio estaba frente a él, bañado en una oscuridad que incluso las débiles luces de emergencia se esforzaban por traspasar. Alex escudriñó a su alrededor, su respiración visible en el aire frío del pasillo. Dio un paso adelante, atreviéndose a desafiar lo desconocido. Entonces, lo oyó. Un susurro, tan débil que podría haberse confundido con el viento que soplaba por los conductos, pero decididamente humano. Palabras indistintas que le llegaban desde la oscuridad. Alex aguzó el oído, tratando de captar el significado de aquellas palabras, pero cuanto más escuchaba, más se sentía arrastrado hacia la oscuridad que tenía ante sí. Sin comprender cómo, se encontró caminando, como guiado por una fuerza invisible, lejos de la seguridad de su apartamento, por los pasillos del edificio. Los susurros eran cada vez más fuertes, más insistentes. Alex caminaba ahora sin rumbo, perdido en un laberinto de pasillos y escaleras. Cada paso le alejaba más de su mundo y le acercaba a otro. Los susurros, ahora voces claras y aterradoras, parecían hablar directamente a su alma, susurrándole siniestras invitaciones. Ven a nosotros, con una intimidad extraña y distante. Un terror primario se apoderó de Alex, un miedo visceral a lo que acechaba en las sombras. Se dio cuenta de que había cruzado una frontera invisible, entrando en un reino donde las leyes de la realidad ya no se aplicaban. Alex trató de volver atrás, de encontrar el camino de regreso a su apartamento, pero las direcciones se le escapaban. Cada giro le conducía más profundamente en un laberinto sin fin. Entonces vio algo que se movía en el límite de su visión, una sombra entre sombras, más negra que la oscuridad misma. Se detuvo, con el corazón latiéndole desbocado. La sombra parecía observarle, inmóvil, y luego empezó a moverse lentamente hacia él. Alex quiso gritar, pero no le salió ningún sonido. Retrocedió,
tropezando con los adoquines desiguales. La sombra se acercó. Su forma se hizo más clara, más aterradora. Era una figura humana, pero absolutamente negra. 2 puntos de luz, donde deberían haber estado los ojos, brillaban malévolamente, mirando a Alex con gélida intensidad. La criatura se detuvo a pocos metros de él, y el silencio que siguió fue más aterrador que todos los susurros y gritos de la noche. Entonces la criatura habló, con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Una voz que resonó en la mente de Alex con una claridad aterradora. Nos has estado buscando, ahora nos has encontrado. Las palabras eran sencillas, pero encerraban una amenaza de profundidad insondable. Alex sintió que le invadía la desesperación, una aterradora conciencia de su impotencia ante aquel ser de las tinieblas. La criatura se acercó de nuevo, y Alex pudo ver, o más bien sentir, que su rostro era un abismo de oscuridad, un vacío donde la esperanza y la luz se habían perdido. Supo entonces que no debía, no podía, mirar aquel abismo, no fuera a perderse a sí mismo. Con un último esfuerzo desesperado, Alex se dio la vuelta y echó a correr. Corrió con toda la fuerza de la desesperación, sin saber a dónde iba, guiado únicamente por el instinto de supervivencia. Detrás de él, la criatura se lanzó en su persecución. Alex podía oír su aliento, sentir su inexorable aproximación, pero no se detuvo, no miró atrás. Justo cuando parecía que las fuerzas estaban a punto de fallarle, Alex vislumbró la luz a través de las rendijas de una antigua puerta. Una loca esperanza se apoderó de él, un anhelo de aferrarse a esta promesa de salvación. Con las últimas reservas de energía que le quedaban, se dirigió hacia la luz, rezando para que no fuera otra trampa ideada por la oscuridad. La luz se hizo más brillante, más tangible. Alex empujó la puerta y salió de repente a un espacio que no reconocía. La luz procedía de una fuente indefinible y bañaba la habitación con una suavidad irreal. Se desplomó, sin aliento, mirando a su alrededor con incredulidad. Mientras luchaba por ponerse en pie, Alex sintió un presentimiento ominoso. Había escapado de la criatura, pero ¿a qué precio? El espacio en el que se encontraba era atemporal, como si hubiera sido arrancado de su propio tiempo y colocado fuera de él. ¿Había viajado a otra dimensión o era el propio edificio el que había ocultado este lugar durante siglos? Se dio cuenta de que no había vuelto a su mundo, sino a una réplica retorcida, una sombra de lo que había conocido. De repente, en el centro de la sala, vio a la criatura que le esperaba, inmóvil como una estatua antigua. Ya no era una sombra fugaz, era una presencia muy real, aterradora en su inmovilidad. No puedes huir de lo que ya está dentro de ti, dijo la criatura con una voz que parecía salir del interior del propio Alex. Este lugar es tuyo, ahora y para siempre. Alex se dio cuenta de que su búsqueda de la verdad le había llevado a su propia perdición. No solo era prisionero de este lugar atemporal, se había convertido en parte de él, otro espíritu perdido condenado a vagar en una eternidad de oscuridad. La criatura avanzó hacia él, y Alex no retrocedió. No había ningún lugar a donde ir, ninguna esperanza de salvación. Lo último que vio fue el vacío absoluto del rostro de la criatura, un abismo en el que se perdió, un silencio en el que se tragó su último grito de desesperación. En este lugar atemporal, Alex se convirtió en el nuevo guardián de una leyenda que seguiría rondando los pasillos del edificio, una advertencia susurrada entre los habitantes para aquellos lo suficientemente osados o insensatos como para buscar lo que acechaba en la oscuridad. El círculo se había completado. El visitante nocturno había encontrado un sucesor en su eterna ronda de almas perdidas.